Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También, el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por esa caridad suya también. Un hogar para formar jóvenes en alto riesgo. Y esas manos amorosas, esas manos acogedoras de la congregación salesiana, cuida de esa institución y de esos jóvenes. Apóyelos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, hoy es el viernes. Durante la semana, déjame abrir con este tema, que a veces son temas que quizás se puede entender que están ya superados, quemados, que no trasciende hablar de ello, pero yo creo que sí, porque la historia tiene sus momentos, tiene su tiempo para juzgar. La historia tienen que depurarse los hechos, hay que depurar los hechos, ver los hechos desapasionadamente. Y cuando los hechos se ven desapasionadamente, tienen que dar, como se señala, tiene que dar un resultado o una depuración de los hechos justicieros. Y yo muchas veces he dicho, señores, la historia la callada se venga. Hoy, calmados ya los furores por esa acción sedante del tiempo, hoy, repito, vemos ya juicios más depurados, precisamente de esas, cuando se ve en forma desapasionada ya, o con diríamos, con más rigor de la historia misma y de los hechos, fuera incluso del alcance de la ira popular también, que es muy importante. Yo quiero referirme a un libro que se ha comentado, se ha hecho un perfil ahí en el periódico Listín Diario, muy bien hecho, por cierto. Unos trabajos en los cuales incluso entrevistan al escritor del libro. Un libro que se refiere a un hecho que fue diríamos, muy comentado y muy vivo en esa lucha desigual, pero decidida que tenía la izquierda dominicana. Ese libro de Morir en Bruselas, un libro que escribió un joven, un señor que se llama Pablo Gómez, no recuerdo el otro apellido. Pero él, que fue un testigo vivo de esas vivencias de la izquierda revolucionaria, principalmente del movimiento popular dominicano, él relata en ese libro lo que pasó en Bruselas con la muerte del señor Maximiliano Gómez el Moreno y la señora Miriam Pinedo. Y por eso quise poner la historia que juzga esos hechos desapasionadamente, juzgarlo desapasionadamente, fuera de la ira, repito, ya con estos furores tranquilos, y esa izquierda que se ha convertido en una izquierda melódica, como yo he dicho otras veces. Pero
Ese libro yo no lo he leído, simple y llanamente me refiero a esos perfiles que describió y a esa entrevista que se le hizo al escritor también por un periodista o dos periodistas del Listín Diario. Ahora, ¿qué revela eso? Dos cosas. Ese libro pone en evidencia, y esa entrevista al señor, pone en entrevista, diríamos, en primer plano y en evidencia dos cosas. Una, la conducta cuasi generalizada en los líderes de la izquierda, que cuando cae uno de sus principales hombres, de sus líderes, entonces otro heredan las mujeres. Es una cosa increíble. Pero casi todos los izquierdistas, cuando caía uno, se quedaba otro izquierdista con él. Era como una sucesión de la alcoba, algo increíble. Pero eso se da en muchísimos casos. Incluso un coronel del ejército cubano que luchó con el Che Guevara en Bolivia, pero ya venía de luchar con Fidel Castro en Sierra Maestra, le llamaban el Guajiro en Sierra Maestra. Pero ya en la campaña del Che Guevara en Bolivia era benigno. Y él escribió un libro magnífico, Historia de un guerrillero cubano, algo así. Y yo lo leí el libro. Él se llama Dariel Alarcón Ramírez, si mal no recuerdo, alias Benigno. Benigno llegó a rango de coronel. Bueno, imagínense, la campaña fue de los lugartenientes del Che Guevara, sobrevivió a la guerrilla, junto con otro que se llamaba o se llama Pombo, yo creo, no sé si murió o está vivo, pero fueron de los sobrevivientes. Él terminó casándose con la mujer, con la que era esposa de Regis Debray. Es decir, es que eso es una cosa increíble, pero son evidencias que ya son cuasi tesis, vamos a llamarle, ponerlo así, por no decir teoría, sino ya algo más formal. Pero otra de las evidencias es que los izquierdistas se mataban uno con otro y entonces la culpa la tenía Balaguer o la Policía Nacional. Ese señor, Pablo Gómez, en ese libro interesante que debe ser, porque recoge muchas cosas de la izquierda, pero hay más libros de la izquierda con muchísimas confesiones. Dice él que a esa señora Miriam Pinedo, que era la viuda de Otto Morales, otro de los dirigentes de esa izquierda revolucionaria que intentaba derrocar a Balaguer con unos comandos revolucionarios y esas cosas que... Entonces la gente muchas veces le dice a los jóvenes, mire, ese gobierno de Balaguer mataba a muchísima gente, era represivo, pero no dicen todas las cosas que se planeaban contra los gobiernos de Balaguer. Entonces usted no se puede dejar derrocar, y menos de un grupúsculo de gente con talento, muy revolucionario, muy decidido, pero son un grupito. Pues cita él cómo mataron, quién mató a Miriam Pinedo, pero a Miriam Pinedo y al Moreno se le echaron a Balaguer o a la CIA. Estos dos fueron los que mataron al Moreno y los que mataron a Miriam Pinedo. Y todo queda ahora en que a Miriam Pinedo pues, se le acusó de haber envenenado o matado a ese señor, a Maximiliano Gómez el Moreno. Y a ella, que sobrevivió, parece, o se durmieron o se emborracharon, tal vez, y un gas se escapó y lo mató, porque eso fue lo que se sospechó, o eso fue lo que dijo la policía belga, que había sido una intoxicación, pero ella sobrevivió a esa intoxicación. Pero los grupos compañeros del Moreno dijeron que fue ella la que participó en esa muerte. Pero lo encontraron desnudos los dos cuerpos, según la revelación. Entonces, una fealdad, desde luego, porque imagínense ustedes, entre compañeros. Y Otto Morales, que fue uno de los lugartenientes, o uno de los generales de ese grupo del MPD. Entonces, a Miriam Pinedo la descuartizaron de tal forma que eso, bueno, los pedazos
la pierna por allí, el tronco por aquí, una cosa, la cabeza, eso fue un desastre. Pero eso fue un trabajo de la CIA. Pues resulta que este señor declara que un tal Plata, Manolo Plata, qué sé yo, de esos dirigentes del MPD, fue lo que la descuartizaron y la mataron. Es decir, cuando uno ve esas cosas, señores, cuando uno lee todo esto y llega a esa conclusión, y dice, señores, la historia de la callada se venga. Porque fíjense cómo ahora, cuando el tiempo ya, cuando se calman esos furores, repito, miren cómo se evidencian ahora, y entonces todos eran muertos de Balaguer, así dice él, que fusilaron a un tal Juanito. Ese muchacho yo creo que estuvo en China y aprendió chino, un hombre inteligentísimo, pero lo acusaron de hacer de la CIA, o de ser un agente que estaba encubierto en el MPD y lo fusilaron. Pero usted puede estar seguro que se lo fusilaron, dice él, lo fusilaron por San Pedro, en la Romana, no sé. Pero usted puede estar seguro que el cadáver lo tiraron en una calle para que se dijera que fue la policía. Usted busca la prensa de la época y seguro que dice, la policía mata a un izquierdista o apareció un izquierdista muerto, que seguro fue los intolerables, ¿cómo era que le llamaba Balaguer? Ay Dios, ahora no me acuerdo, porque ya hacen tanto tiempo, de aquellos, los incontrolables. Se lo mató, lo mataron los incontrolables, lo mató la CIA, lo mató la policía, los criminales al servicio del gobierno de Balaguer, pero lo mató la misma izquierda mató muchísima gente entre ellos, unas guerras entre ellos internas y se mataban, pero el muerto se lo tiraban al gobierno de Balaguer. Una cosa increíble. Claro, eso no libera los grupos duros que había en la izquierda, ¿no? en la policía y en el gobierno de Balaguer, no lo puedo negar, que hubo mucho también, muchas diabluras, esa es la pura verdad. Pero esas son las evidencias de esa izquierda, señores. Cuántas locuras, cuántas absurdidades. Cuántas locuras, cuántas bellaquerías. Si yo hubiera sido de la izquierda, que por suerte mi padre nunca me permitió ser de izquierda, pero si yo hubiera sido un militante de la izquierda, yo hubiera escrito un libro, Vida íntima de los camaradas o de mis camaradas o algo así. Porque, señores, increíble eso que yo dije, todos se quedaban con las viudas de los caídos o de sus propios mártires, o si se divorciaban también se quedaba otro con la viuda o con la divorciada. Increíble, esa es la realidad. Bueno, señores, este título, COVID arrecia en Capital y Santo Domingo, eso no debe sorprendernos, porque los especialistas han advertido y advirtieron con tiempo, pero ni la autoridad tiene la autoridad ahora para exigir porque se despreocupó. Y entonces la ciudadanía ha actuado en forma muy irresponsable también. Hemos sido sumamente irresponsables y no queremos respetar las reglas. Los viejos nos vacunamos, por lo menos, y nos cuidamos, pero los jóvenes no han querido. Ahora están todos los hospitales llenos de jóvenes. Dicen las estadísticas que la mayoría son jóvenes los que están internos y en situaciones críticas y muchísima gente, y entonces los que ellos han enfermado, a sus familiares viejos, que tal vez no habían estado vacunados, bueno, quién sabe. Ahora tenemos el problema y todavía, señores, todavía como decía yo ayer, usted pasa por la Sarasota y yo pregunto, ¿qué tan incómodo es a donde hay 7 u 8 bares, uno pegado de otro, y todos estos jóvenes que están allí, bebiendo sin mascarilla, fumando juca y un can y un relajo? ¿Y cómo es posible que no se aparezca? Por lo menos decir, miren, señores, vamos a poner un ejemplo, porque un ejemplo se reproduce entre más ejemplos. Vamos a hacer una redada y vámonos con 6 perreras, como se le llamaba antes a una guagua cerrada que usaba la policía para recoger los presos. Vámonos con 6 perreras y 2 camiones. Y vamos a detener a todos esos jóvenes que están ahí, le vamos a dar su teteo, pero en una celda.
o si no hay una celda grande por ahí, lo meto en el estadio Quiqueya, donde sea, pero lo pongo a pasar un día ahí y me lo llevo preso a todos, incluyendo los dueños de los bares. Y al día siguiente usted lo libera. Y punto. Y el que se le reveló a la policía, problema de él. Pero no hay forma. Si la autoridad no actúa con dureza, no habrá, piensa uno que no habrá solución a esto. Porque, señores, hasta para vacunarse, hay que rogarle, para vacunarse, hay que rogarle a muchísimo, a una ciudadanía joven que anda ahí como si fueran propietarios de la vida de los más viejos y la de ellos indegne a ese virus. Ese virus no puede con ellos. Eso es una verdadera vergüenza. Haití sigue envalentonado, no sabemos cuál es lo que va a hacer el gobierno. Yo he dicho lo siguiente, yo no sé cuántas veces. Primero, que el gobierno dominicano es un gobierno tembloroso. Este de Luis Abinader, un gobierno, ya demostró que es un gobierno tembloroso, como fue de Leonel Fernández, como fue el gobierno de Danilo Medina. Son gobiernos temblorosos o comprometidos con el escándalo. Porque hay gobiernos que nada más no son temblorosos, sino que son cómplices. Y entonces renuncian a ser garantes de la dominicanidad, de la soberanía, como hemos dicho. Y fíjense cómo se otorga nacionalidad, como si esto fuera un relajo este país. Esto es un palomar. Y entonces se entrega la nacionalidad dominicana. Por tanto, digo, se ha renunciado a ser garante de ella los gobiernos. Señores, contra Haití, incluso ellos están construyendo su canal, está bien, que lo construyan. Porque no le podemos prohibir que hagan la zanja en su territorio, ahora no se han conectado al río. ¿Qué es lo que van a hacer en el río? Pero vamos primero a la pausa y seguimos. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión.
Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, si el gobierno dominicano no está dispuesto a hacerle una advertencia severa a Haití, porque ellos, repito, ellos pueden hacer su zanja en el lado, bien, que hagan su zanja. Ahora, se tienen que conectar del río. ¿Cuándo se van a conectar del río? ¿Qué es lo que van a hacer en el río? Pues yo he dicho, si van a hacer una obra de toma, hay que hacer una especie de muro derivador. ¿A dónde se va a instalar? En medio del río, en territorio nuestro. Uno. Segundo, la advertencia puede ser de que usted no pueden construir si eso no se dialoga antes. Bien. ¿Qué caudales que van a jalar de allí? Porque no se sabe tampoco. Ellos dicen, nosotros no estamos desviando el río, pero vamos a ver qué caudal, porque si le sacan 2 metros cúbicos o 1 metro cúbico y el río prácticamente se queda en un hilito, Haití está abusando. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? ¿Cuáles son las consecuencias de una advertencia no atendida? No lo sabemos. Ahora, si este gobierno tuviera la disposición de ser un gobierno que no renuncie, como hemos dicho, que no renuncie a ser garante de la soberanía, lo único que hay que hacer con Haití, pero ellos lo saben, yo no sé, pero bueno, claro, hay una cancillería que es pro-haitiana, canciller y vicecanciller. Silier, el vicecanciller, es haitiano. Ese fue embajador de Leonel Fernández allí, o de Danilo Medina en Haití, igual que el Chico de Pradel, son 2 haitianos, son haitianos puros, son pro-haitianos. Entonces, imagínense con embajadores así, y el canciller es pro-haitiano también, y todo el funcionariado del gobierno dedicado a esas áreas, el único que espiga ahí es Juan Manuel Rosario, abogado serio y que está en Interior y Policía. ¿Qué es lo que hay que hacer contra Haití? A lo único que Haití le teme, porque nosotros no lo vamos a ir a bombardear, porque eso sería lo ideal. Hagan una toma ahí y ponen una bomba, una bomba de tracción de agua. Mira, mándame un tucano o un helicóptero y tírale un torpedo a eso y vuélamelo eso de ahí. Este gobierno no va a estar dispuesto a eso. Pues se lo va a comer vivo. El arma, la mejor arma contra Haití es la repatriación, presidente Abinader, si es que usted quiere. Repito, si es que usted quiere que Haití no respete, porque estamos luciendo como un esqueleto frente a Haití. Lo he repetido 1000 veces. Repatriación, gobierno dominicano. Lo único que le temen los haitianos es a la repatriación, a la camiona. Mándele 1000, 2000 por hora y usted verá que a rezongar y se ha dicho y salen de una vez a gritar. Y entonces usted le dice, pues párame el canal. Y ya, porque ustedes no van a repatriar más, porque hay una estrategia solapada de inundarnos de haitianos y de crear una minoría para mañana hacer lo que ha pasado en el mundo entero. Donde van esos inmigrantes en forma sin control, que voy a hablar de eso en Europa. Entonces eso es lo que hay que hacer con Haití. Presidente Abinader, usted no necesita ninguna información más. Repatrien. Manden para Haití, vamos a recoger a haitianos y envíelo, vaya desde Matamosquito allá en Bávaro, recójalo desde allá y mándalo para Haití y usted verá que gritan inmediatamente. Pero es que estos gobiernos son gobiernos temblorosos, comprometidos con ese escándalo, con esa estrategia solapada. Entonces no vamos a resolver este problema nunca. Al contrario, lo que se nos va a agravar más el problema. Y van a hacer el canal y se van a llevar el río para allá y este gobierno se va a quedar mirando las estrellas.
Porque en ese muro que se está haciendo ahí, yo no creo tampoco en ese muro. Eso es una verjita para proteger a Haití, para que Haití aduanice. Eso es el muro de nosotros. Eso no va a tener ninguna función de preservación de la soberanía nacional. He dicho yo. Señores, en las noticias, hay que decir así, noticias del PLD. Después de ese juicio que hemos oído, de esas declaraciones que se han dado en el juicio de Odebrecht, que Yanalán no esté detenido, que no está preso Yanalán Rodríguez, el ex procurador general de la República, del gobierno, del Dani Lato, me dice a mí que algo grande viene. Porque, señor, ¿qué más evidencia se pueden conseguir de declaraciones tan espontáneas y tan fluidas y tan veraces de gente que está en ese? Porque la misma composición de los acusados dice que Odebrecht, que ese juicio de Odebrecht es un disparate. Porque para lo único que ha servido es para saber estas cosas que se han dicho. Pero ahí no está toda la gente que debiera estar, porque ya eso está claro. Servido. Pero lo que se ha dicho de ese ex procurador es para que ese hombre esté preso, por lo menos. Y si no está preso, investigado profundamente por la Procuraduría General de la República. Pero no se ha hecho nada. Sospecho que viene algo grande para Yanalán Rodríguez, que se prepare Yanalán, porque si Miriam organizó un trabajo de investigación o de recurrimiento de esas pruebas que se buscan, ese recorrido que se ha hecho de las pruebas. Y actuando Miriam Germán como, no como una fiscal, sino como una juez fiscal, que es lo que yo he dicho aquí, que esos expedientes de Miriam Germán son preparadas, es un fiscal, pero que la prepara un juez para llevárselo a otro juez. Por tanto, fíjense cómo, si se confirma y se evidencia esas reflexiones que yo he hecho de doña Miriam Germán. Los inculpados en la operación Antipulpo han hecho su recurrimiento a su revisión de medidas de coerción, pero los jueces se la niegan, se la han negado. ¿Por qué se la han negado? Porque fue una investigación completa. Ese recorrido de pruebas, de buscar esas pruebas, son tan evidentes, tan contundentes, porque la preparó un juez para que la estudiara otro juez. Entonces ese juez, dictaron esa medida de coerción, no la pueden echar para atrás porque es que las pruebas son muy evidentes. Y fíjense cómo se cayó esa intención de que se le revisaran a los inculpados en la Antipulpo. Pero dentro de todas esas noticias del PLD, yo me he quedado también pensando, porque este gobierno, uno no sabe cómo que actúa el gobierno, cuáles son las intenciones. Pero una funcionaria del Palacio ha dicho que se va a hacer una auditoría en la DICOM, la Dirección de Comunicaciones. Usted no sabe nada de eso. Pero la Procuraduría tampoco ha dicho nada. El Palacio es una suerte, como yo he dicho, eso es un fichero de esa biblioteca que se llama Palacio Nacional. Ahí está todo escondido, tapado, no se sabe nada. Todavía doña Miriam debe estar esperando las informaciones de las visitas sorpresas. 61,000 millones, dijo Jaques, el viceministro, que se habían malgastado en esas visitas sorpresas, pero todavía no se sabe nada. No hay forma, no se filtra nada, nadie da datos, ni la Procuraduría sabe nada, ni la prensa, nadie sabe cómo va eso. Esa auditoría que pidió la Dirección de Comunicaciones, ¿a quién se la pidió? Para saber qué pasó con este señor, que es tan comunicador y tan exigente y tan inquisidor con las medidas que se toma este gobierno, el señor Rodríguez Marchena. Hay que saber qué pasó ahí. Incluso, tal vez por ese hilo le llegamos al ovillo de la querella tapada por la participación charlatana, que no se atreve a requerir una querella que la sometieron ellos. Igual que los abogados. Bueno, por lo menos hay uno o dos, no sé,
de los que participaron en esa querella, que están entre los abogados contratados por el gobierno, pero esos abogados no se saben lo que están tampoco. Es decir, el señor José Luis Tavera, que es de la Fundación Masada, que es de los que participa en esa querella, igual que el señor Fernández, que se nombró miembro de la Cámara de Cuentas, de Santiago Somos Todos, ellos fueron los que sometieron esa querella, pues esa querella está ahí, pero son 1.400 millones de pesos que pagó Danilo Medina y no se sabe de dónde salió el dinero. Por lo menos esa querella permite que se lleve a juicio a Danilo Medina o al señor Rodríguez Marchena y su grupo, José Ramón Peralta, todo ese grupo, esa varonía que estaba en el palacio asentada ahí y que tiene toda esa información, el fichero de esa biblioteca palaciega tiene todas esas informaciones, si es que están ahí o no la quemaron o la desaparecieron. Y entonces esa sociedad civil, fíjense cómo esa sociedad civil pancista y antojadiza se queda callado también con esa estrategia solapada de la haitianización del país. No dicen nada, absolutamente nada han dicho esa gente de esa migración e incluso de los organizadores del Winegate en México. Ese Winegate que lo vistieron de dominicano para ir a hacer una acusación, siendo haitiano puro, para hacer una acusación a los dominicanos de apatridia. Ustedes saben lo grave que es. Pero el gobierno lo nombró a los dos que escoltaron a Winé en el Winegate. Son nombrados funcionarios del gobierno. Entonces el gobierno tiene que actuar con más claridad, pienso yo, o yo no sé si esas situaciones que se piden, porque si está bien que el gobierno no intervenga en las persecuciones de la Procuraduría General de la República para que no se interpreten como persecuciones políticas. Pero es que esa auditoría la están pidiendo sectores del gobierno, esa de DICOM. Y la misma querella, la han puesto dos abogados que están contratados, uno contratado por el Estado y el otro nombrado miembro de la Cámara de Cuentas. Y Participación Ciudadana, que muchos de su gente están dentro del gobierno. Y entonces, ¿cómo es posible que se pare esto y se calle? Ah, bueno, si hay un fin político. ¿Cuál es el fin político? Que yo lo he dicho 1000 veces aquí. O evitar degradar más al PLD, a Danilo Medina, y que no crezca la figura de Leonel Fernández. Porque entonces sería un peligro para el gobierno ir a una reelección con el presidente Abinader teniendo la fortaleza de un Leonel Fernández prácticamente siendo dueño de la oposición. Entonces, esas cosas. También el gobierno piensa que no le puede hacer daño, pero le puede hacer daño. Porque si el pueblo determina, ve qué es lo que hay con la solapada invasión haitiana, con la dejadez por esos juicios, por hacerse, como se dice, hacerse los caprinos de mente, como decía el licenciado Goico Morales. Y viendo las cosas con tanta evidencia, como se presentaron esos actos de corrupción del gobierno de Danilo Medina y que no se haya actuado más profundamente, incluso reteniendo informaciones que se le han requerido de la propia Procuraduría General de la República. Es más grave. Pero no vamos a especular hasta que no se vean las cosas tal vez con un juicio más tranquilo, más sereno, o que el tiempo sea más prudente para dar informaciones. Tal vez se interprete que es muy rápido para que esas cosas se puedan conseguir, todos esos datos que han solicitado los fiscales. Bueno, qué sé yo, vamos a esperar. Pero dentro de esas noticias del PLD, señores, estas sugerencias hechas por un señor, por un ministrillo. ¿Por qué se lo pusieron de ministro? Porque era hijo de otro exministro. Que fue, señores, Leonel Fernández es un hombre noble, sí. Cuando aquellos Wikileaks de la embajada americana, a Leonel Fernández le mandaron su informe de la embajada americana. Mire, fulano y fulano son dos funcionarios que hay que separarlos del gobierno.
porque es gente que está comprometida con escándalo de extorsión, prácticas extorsivas a empresarios norteamericanos y esas cosas. Oiga qué graves. Leonel despidió a uno y al otro, siendo su amigo, tan íntimo amigo y tan cercano y dirigente tan poderoso de ese partido, fulano, tú tienes que renunciar, porque mira, hay esto. Y el hombre dijo que no, que de la única forma que renunciaban, si renunciaban todos, todos los ministros del gobierno. Y Leonel Fernández no lo canceló al final, yo no sé si lo tuvo que cancelar o el señor le mandó su renuncia. Entonces, Leonel es una nobleza tremenda. Hoy son sus grandes adversarios, pero yo he dicho, él tiene sus enemigos íntimos, Leonel Fernández, que los quiere aunque sean enemigos de él. Pero ese es su problema. Pero este ministrillo ahora dice que el endeudamiento es preocupante, porque ya es muy alto. Pero este ministrillo, ¿y por qué no le dijo eso a Danilo Medina, que era su jefe, cuando él era ministro ahí? El ministrillo, pues es un ministrillo. ¿Por qué no le puso esa preocupación? Mire, presidente Medina, este gobierno está muy endeudado y ha endeudado este país con más de 30 mil millones. Miren, nosotros llegamos aquí con una deuda de 25 mil millones de dólares y el país tiene una deuda de 45 mil millones de dólares. ¿Qué usted cree? ¿Qué ha pasado? Usted ha endeudado. Se lo dijo. No, ahora se lo requiere a este gobierno, sabiendo la situación que este gobierno, que aunque es endeudador, pero uno sabe la situación que ha quedado. La situación está de pandemia y que los gobiernos que han llegado tienen que buscar la forma de que con la bóveda extranjera poder hacerle frente a los problemas. Pero usted tiene calidad moral para hablar de eso, igual que el exministro de Salud Pública, que exigiendo y poniendo cosas y sugiriendo cuando ustedes hubo que tumbarle los negocios que tenían de 1.500 millones de pesos, y eso era una cosa de loco, como si fueran ejemplares. Esas son cosas. Es verdad que el crimen no paga, pero vamos a seguir con el tema después de la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado.
Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Esa es una imagen bellísima de una preciosa finca enclavada en la cordillera central, 112 tareas. Eso es una joya viva de la naturaleza. Están a la venta, 40 de ellas están sembradas de café, tiene su riachuelo, vía de acceso excelente de primer nivel. Doña Magalis Bello en el 809-350-6355 le puede dar mejor información con mucho más detalle. Muy bien. Señores, es verdad que el crimen no paga, porque fíjense cómo todos esos exfuncionarios del Partido Laboral Danilista, del PLD, hoy temerosos no salen a la calle, sufren de insomnio porque piensan que lo van a buscar preso. Yo no sé si la gente... Toda esta gente con este envalentonamiento y hablando y diciendo y sugiriendo y hablando con unos términos de que, bueno, es a luchar que vamos, dice Danilo Medina, no hay forma de que perdamos las elecciones de 2024. Gente que están manos arriba. Fíjense cómo están temerosos. Los hijos no se atreven a salir a las calles porque temen que lo abucheen, el bullying, los exfuncionarios, todo engavetado. Antes andaban en todos los restaurantes, en todos los sitios, ahora no se atreven a salir y son supermillonarios y temerosos. Y donde oyen el nombre de Miriam Germán, andan, de doña Miriam Germán, andan, como dicen, aturdidos. Los familiares, yo creo que ni las mujeres salen a comprar a los supermercados. Y ellos menos. Parece que todos lo mandan a buscar o van con delivery, pero no salen, es encuevado, como se dice. Pero el crimen, definitivamente el crimen no paga. Pues esa gente se han robado muchísimo dinero y entonces, ¿qué van a hacer con esos dinero? Esperar que baje, como dicen, la marea, que este gobierno termine quizá como ellos. Pero la verdad que uno se pone a ver, señores, hasta en Europa, digo yo, porque como está Europa ahora prácticamente islamizada, por yihadistas, por ese vientre que aquí pusimos una charla de un escritor español, César Vidal, excelente, llamando la atención sobre esa islamización de Europa, pero yo digo, es pagando el crimen. Europa está pagando el crimen de la colonización. Por ejemplo, Bélgica, señores, Bélgica, ese Congo, el Congo, eso fueron masacres que hicieron Leopoldville, ese Leopoldo I, el rey pero hoy entonces Bruselas tiene el barrio más peligroso, musulmán lleno, eso es un vivero, un almácigo de terroristas, yihadistas y tal. Molenbeek se llama el barrio ese de Bruselas. Pero usted va a Inglaterra, señores, pagando, como digo yo, pagando todo ese coloniaje. Ahora tiene Inglaterra que hasta la reina, doña Isabel va a tener 2 bisnietos con sangre africana o sangre negra, pero negra nigérrima, porque la mamá de esa Meghan es una negra africana. Pero los bisnietos de la reina vienen de esos esclavos que ellos tenían, las ventas de esclavos, peor, eso eran países negreros. Pero Inglaterra tiene además, señores, Sadiq Khan es el alcalde de Londres, pero hay alcaldes musulmanes en Londres, hay alcaldes en Birmingham, hay alcaldes en Oxford, hay alcaldes en Rochdale, hay alcalde en Oldham, hay alcalde en Sheffield. Todos esos pueblos ingleses son alcaldes musulmanes. Eso es como se dice también, una estrategia solapada de islamizar Europa, como pagando ese crimen. Porque el crimen no paga.
devolviéndole ese crimen los musulmanes y los africanos a los europeos, como los haitianos ahora, que esa es la estrategia de los haitianos. Como islamizan a Europa, ellos haitianizar este país. Y eso es una verdadera problemática en Europa, pero lo es para nosotros también, que tenemos ese gravísimo problema aquí. Bueno, señores, el domingo, los eventos del domingo. Primero, la respuesta del doctor Marino Vinicio Castillo, se la anuncio. También la pregunta es otro de los trabajos del doctor Marino Vinicio Castillo, como todos los miércoles, él publica en su blog la pregunta. El tercer trabajo del complot, el tumor maligno del complot, es la tercera entrega en esta semana, insto a que lo lean. Entonces también se conmemora el aniversario, los 60 años del ajusticiamiento, no el ínclito, sino del perínclito, del ilustre y amado jefe. Dios mío, ¿cómo le llamaba el padre de uno de los grandes escritores antitrujillistas de este país? Y democrático, y antibalaguerista, porque Balaguer era demasiado trujillista. Pero el hombre tiene que escribir 2 libros, uno sobre él mismo y otro sobre su padre, de su pasado trujillista. Qué vergüenza, Dios mío. Pero entonces al ínclito, que debió haber sido primero el ínclito, y después alguien apareció y dijo, no, es el perínclito, todavía mucho más ilustre, más heroico. Ay, Dios mío, Rafael Leonidas fue ajusticiado por esos hombres, los héroes de Mayo, que yo he dicho aquí, lo olvidados que están, tan olvidados, señores, que la calle Antonio de la Maza, usted ve ahora la calle Antonio de la Maza tiene menos mérito que Corporán de los Santos, que en paz descansen, los dos, pero Corporán fue amigo de todos nosotros, pero y Corporán se le puede alcanzar ahí al gesto histórico, heroico de Antonio de la Maza, de la familia de la Maza. El Neto de la Maza y Mario de la Maza, todos lo mataron, torturados, una cosa increíble. La calle Juan Tomás Díaz, busca la calle Modesto Díaz, busca la calle Roberto Pastoriza, busca la calle Salvador Estrella Sadalá, pero por Dios. Y busquen los nombres de calle en este país, de gente. Todo ese barrio de Levarito Morales está lleno de nombres con picos, nombres trujillistas. Increíble. Eso es increíble. Pero el domingo es 30 de mayo. Vamos a recordar esa fecha. El gobierno sigue con su error. Un error involuntario del presidente, que lo pusieron a firmar un decreto para derogar la ley 108, en su artículo 3, contempla el Día de la Libertad desde el año 1967. Todavía el consultor jurídico no sabe eso. Y que el Consejo de Estado, por decreto, yo no sé si eran decreto leyes, se le llamaba eso, pues se disolvió el Congreso. Entonces, estableció el Día de la Libertad festivo. Repito, en la ley 108, en el artículo 3 de 1967, lo fijó como un día conmemorativo, 30 de mayo, Día de la Libertad. Entonces era no laborable y ahí por esa situación de la ley se convirtió en laborable, pero conmemorativo. Ahora el presidente Abinader firma 60 años después, firma un decreto declarando el 30 de mayo Día de la Libertad. Explíqueme, un decreto para derogar la ley 108. Son cosas que uno no las entiende. Pero todavía el consultor jurídico no le ha hecho esa corrección al presidente y todavía hay abogados escribiendo y saludando el gesto del presidente Abinader. Algo increíble, increíble. Por eso digo, no están a la altura de su cargo, por la misma bisoñez o la ignorancia. Pero loora a los héroes de mayo, loora a ellos y a todos los que ayudaron a salir de esas tenebrosas noches y días que tenía este país prácticamente en el oscurantismo. Y esa supresión de la libertad
engañada con el orden, porque es verdad que usted iba por la calle El Cone, ni encontraba un haitiano, ni encontraba una colilla de cigarrillo, porque era la R. Trujillo. Y eso era cosa que había que ponerle atención. Pero usted no podía oír un radio, porque eso era peligroso. Usted no podía hacer comentarios con nadie, todo el mundo era temeroso hasta de su propia familia. Los mejores amigos eran delatores y hasta los mismos familiares eran delatores. Y habían proxenetas especializados en buscar las hijas elegantes de fulano de tal, para que el jefe supiera que esas hijas eran bonitas, a ver si se la acercaba. Entonces el papá de esas hijas tenía que llevársela, mire, para que usted coja aquí. Usted sabe lo que es eso. Entonces, todas esas muertes, a los Perosos, por ejemplo, los Perosos Fermín, y yo no me quiero poner como antitrujillista o antitrujillista. Mi papá fue trujillista, como todo el mundo, pero no fue un hombre del trujillato. Mi papá nunca estuvo en cosas de chismear ni nada de eso. Fue síndico de Villa González, escogido por Trujillo, pero perdió el cargo porque un hermano mío cayó preso en la 40 luchando contra el jefe. Entonces Trujillo, ¿qué hacía? Le quitaba el cargo al papá o a los hermanos y a todo el mundo. Cesaban en el cargo. Entonces, ese régimen, aparecieron estos hombres decididos, como hicieron los mismos mocanos allá en el 26 de julio del 99 y ajusticiaron al tirano. Entonces tenían que haber esos mocanos también para justiciar al otro tirano, como se ajustició. El domingo, señores, es el Día de las Madres, vivas y muertas. Las madres, señores, simbolizan el amor, porque uno recuerda a sus madres, los que la tenemos muerta, y otros que la disfrutan, que la viven. Pero las madres simbolizan, yo creo que el amor más puro. Esa es la pura verdad, es el amor más puro. Y además, esos hogares donde las madres envejecen, que se le ven las arrugas, esos hogares son sólidos siempre. Señores, cuando usted ve una madre que le dure a usted, se hace nonagenaria o octogenaria, y usted disfruta eso, ese hogar se siente sólido, se siente bien viendo uno esas madres abnegadísimas, puras, con amor siempre tierno con sus hijos. Y ese es un ser que Dios creó, las madres, y esas cosas uno tiene que guardarle todo el cariño y todo el respeto, porque repito, es la pureza. La pureza, el amor más puro y más sentido. Esa es la pura verdad. El sentimiento es de una mamá, hijo a madre y de madre a hijo. Eso no se puede comparar con nada. Ahí es que está la verdadera pureza del amor. Así que felicidades a las madres, todas las madres que ven este programa, las felicito, y que compartan con sus familiares en el mejor día, que es este 30 de mayo, porque es un día muy especial para la República Dominicana por esas dos fechas. No hay duda de ello. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.